Continuamos con la maestra Claudia Leija Hernández. Ella es directora de Enfermería en México. Su formación es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Administración de Organizaciones de la Salud en la Universidad La Salle, diplomados en Epidemiología Hospitalaria, Investigación y Planeación Estratégica, y está certificada por el Consejo Mexicano de Licenciados en Enfermería del periodo 2015 al 2020. Además, ella es consejera de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, integrante del comité editorial de la Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica, de la Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Cardiología, miembro honorario de la Asociación Mexicana de Terapia de Infusión, integrante del Consejo Consultivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería y también del Comité de Gestión por Competencias de la Geriatría. Su cargo actual, ella es directora de Enfermería y coordinadora general de la Comisión Permanente de Enfermería para la Secretaría de Salud en México y anteriormente ella fue directora de Enfermería también del Instituto Nacional de Cardiología en México, Ignacio Chávez, vicepresidenta del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería y ha participado como consejera editorial en la revista Index de Granada, España. Es coautora de 3 libros sobre calidad del cuidado y guías de práctica clínica y ha participado también como ponente en más de 300 conferencias a nivel nacional e internacional. Para nosotros es un gusto tenerla hoy aquí, maestra Claudia Leija, y continuamos con su diserción. Al finalizar, bueno, hacemos todos los comentarios de ambas maestras. Adelante, maestra. Bienvenida. Muchísimas gracias. No, al contrario, maestra Guadalupe Casales, es un gusto compartir con ustedes. Saludo con aprecio a todos los que están conectados, los colegas con los que vamos a disertar. Muchísimas gracias por la invitación y también saludo con gusto a quienes nos están siguiendo por la transmisión en vivo. Es un honor que Enfermería de México participe y comparta con ustedes en estas disertaciones de un tema tan importante como es la atención primaria de salud y obviamente la participación de los profesionales de enfermería, ¿no? Precisamente al ser la mayor fuerza laboral en los sistemas de salud, esto recientemente compartido y confirmado sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, en el documento del estado de la enfermería en el mundo, donde tenemos datos muy concretos de cuál es el estado de la enfermería y nos comparte que el 59% de la fuerza laboral en los sistemas de salud es personal de enfermería. Aspecto muy importante y sin duda la labor en estos esfuerzos que todos los países estamos haciendo para que realmente sea un eje la atención primaria de salud para favorecer la cobertura, ¿no? Y el acceso de los servicios de salud, pues el papel de enfermería es fundamental. Permítanme compartir con ustedes una presentación. Un momento, por favor. Solo sí. Si me ayudan confirmando si ya se ve la presentación. Sí, ya se ve, nada más colocar en presentación. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, esta es una breve presentación que va a contener datos muy generales, pero de qué es y qué no es la atención primaria de salud. Creo que sabemos que hace 40 años se hizo la declaración, sin embargo, a lo largo de estos 40 años de repente ha habido confusiones de qué es y qué no es. Rápidamente comentaré esto, la evolución, la APS en México, cómo se está planteando, sobre todo en esta administración, el modelo de atención primaria integral integrada, que ya se presentan documentos y una política en nuestro país, y tomar en cuenta 3 aspectos de este modelo que mencionaré: la importancia de las redes integradas de servicios de salud y la conformación de equipos de salud. Y dentro de esta conformación de los equipos de salud, el papel de enfermería. Atención primaria de salud, esto ya se mencionó, sin embargo vale la pena resaltarlo, son todos los niveles de atención que desempeñan un papel en la salud. En nuestro país, y no es la excepción en otros,
lo tenemos como primero, segundo, tercer nivel de atención. Aquí lo importante es que APS son todos los niveles interrelacionados buscando dar respuesta a las necesidades de salud de la persona. Se centra prioritariamente en estos componentes, ¿no? En la promoción de la salud, la prevención, en el diagnóstico y tratamiento, y bueno, recientemente todos sabemos que fue incluido en Astana la Declaración de Cuidados Paliativos. Entonces, sabemos que nuestros sistemas de salud en el mundo prioritariamente se ha enfocado al diagnóstico, al tratamiento, ¿no? Sin embargo, el componente que consideramos, por lo menos en México, importante impulsar, es el componente de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Para ello, entonces, resulta fundamental fortalecer el primer nivel de atención. Este primer nivel de atención que proporciona la entrada al sistema para todas las necesidades y problemas de la población, que está compuesto por centros de salud en nuestro país. Estamos hablando más de 15,000 centros de salud a nivel nacional, donde son la puerta de entrada al sistema o deben de ser la puerta de entrada al sistema, y donde el componente, reitero, de prevención y promoción debe de ser fundamental, toda vez que de no ser así está ocurriendo que los hospitales están saturados, ¿no? Obviamente atendiendo problemas que se podrían atender en el primer nivel de atención. Otro aspecto importante es favorece esta atención en el primer nivel, una atención centrada en la persona, ¿no? Dar continuidad y otorgar atención para todas las afecciones y la necesidad de coordinarse con los otros niveles de atención. ¿Qué necesitamos para una prestación de servicios adecuada? Primero, tener un enfoque de atención primaria de salud, pero no solo a nivel del sistema de salud, sino de todos los sectores, y establecerlo como una política pública nacional. En esta parte de la diapositiva ven ustedes un enlace que, bueno, queda ahí dispuesto para ustedes, porque finalmente en México, a principios del año 2020, se hizo la publicación de este documento donde se emite la política pública en nuestro país con el componente de atención primaria de salud, ¿no? Obviamente considerando los aspectos que ven ustedes aquí, las funciones esenciales de evaluación y análisis de la situación de salud, de la vigilancia de salud pública, todas estas funciones esenciales que la APS debe de tener, ¿no? Destaco el apartado número 8 del desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud. Entonces, dentro de esta atención primaria de salud, que repito, en nuestro país debiera de ser la interrelación de todos los niveles de atención, el primer nivel de atención obviamente es un componente que busca fortalecerse, ¿no? Los centros de salud, la respuesta en la promoción, en la prevención. Y esto conlleva una necesidad inminente, porque ya una vez que vimos de manera muy general qué es y qué no es APS, APS no solo es el primer nivel, son todos los niveles interactuando entre ellos. Importante es para qué este eje, ¿no? Y compartirles que en México tenemos una agenda todavía pendiente, importante por atender en salud, y con esta agenda, atención primaria de salud sin duda va a venir a fortalecer y dar respuesta a esto. ¿A qué me refiero con la agenda no terminada? Con pobreza, con condiciones sanitarias deficientes, con una mala nutrición y problemas de salud reproductiva. Si bien ha habido en nuestro país diversos programas que buscan favorecer esto y que han minimizado sobre todo la mortalidad materna, por ejemplo, también hay otros determinantes sociales que se tienen que abordar como tal, como determinantes sociales, como es la pobreza, como es la nutrición, y que necesitamos seguir atendiendo. Pero también, como en el resto del mundo, tenemos retos emergentes, ¿no? Y los retos emergentes que sobre todo conllevan los estilos de vida no saludables, y que esto implica que el tabaquismo, que el consumo de alcohol, que una dieta inadecuada, que problemas en el manejo de la salud sexual y reproductiva, en la actividad sedentaria, y esto que conlleva el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, como bien lo sabemos, obesidad, diabetes, cáncer, incluso aspectos de violencia,
obviamente son los retos emergentes que tenemos que seguir atendiendo. Por un lado, retos que traemos de una agenda pendiente, que lo menciono en la primera parte, y estos retos inmediatos. Voy a compartir rápidamente unos datos en México que hacen tener claridad de hacia dónde tenemos que ir. Y es el análisis de la demanda de servicios de primer contacto. Les hablaba yo que tenemos datos, estos son datos de la Secretaría de Salud, donde nuestras más de 14,000 unidades de consulta externa, digamos del primer nivel de atención, se realizan 97,000 consultas, más de 97,000 consultas. Pero de estas, el 14% son de especialidad y 76% son de consulta general, un número importante. Sin embargo, vean este dato, del total de consultas, solo el 10% fueron para detección y seguimiento de hipertensión arterial y el 9% para diabetes. Entonces, cuando tenemos un componente importante de personas con esta enfermedad. Entonces, de este porcentaje nos da que tenemos más de 600,000 personas en control con diabetes, pero estamos hablando que tenemos millones de personas con diabetes. México tiene una población de más de 120 millones y estamos hablando que tenemos una tasa de diabetes del 13%. Entonces, estamos hablando de un número importante y esto solo en la Secretaría de Salud es importante, pues obviamente es un componente muy bajo, solo el 10% están con esta detención y el tema de hipertensión arterial no es la excepción con los datos que ven ustedes. Tenemos muy claro que tenemos que seguir trabajando para dar respuesta a estas necesidades y no solo en el tema del diagnóstico oportuno y el tratamiento y el apego de las personas a esto, sino en un paso antes. La identificación de los riesgos, la promoción de la salud, favorecer el autocuidado de estas personas. En la política de salud en nuestro país, en APS, se busca que el 85% de los problemas de salud se estén atendiendo en el primer nivel. Claro, para eso necesitamos fortalecer aún de manera importante la infraestructura, porque estas 14,000 unidades no son suficientes, obviamente el recurso humano, pero también procesos enfocados a mejorar estas situaciones de salud. Entonces, ¿qué se plantea ante esta necesidad de atender estos retos? El modelo de atención primaria integral integrada, es decir, desde el primer contacto con la persona se vaya dando respuesta a la prevención, a la promoción, y con estos, destacando estos propósitos. Un aspecto fundamental de APS es impulsar la participación comunitaria, realmente que las personas se involucren en el tema de su salud y para ello, en enfermería tenemos un reto importante de compartir información, de transmitir datos importantes, de involucrar a las personas en el cuidado de la salud. El otro propósito, coordinar la prestación de estos servicios, que se interactúe, identificar y atender los riesgos a la salud y no necesariamente los riesgos físicos, sino también otro tipo de riesgos, como ya lo decíamos, el riesgo de pobreza, el riesgo de una nutrición adecuada. Y el otro propósito de este modelo en México es promover la práctica interprofesional, es decir, basada en equipos multiprofesionales. Entonces, a partir de aquí mencionaré dos aspectos de este modelo rápidamente para comentar y ya entrar un poco más en materia del tema de enfermería. Las redes integradas de servicios de salud, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestro país? Tenemos primer nivel, que son centros de salud, hospitales comunitarios, o tenemos hospitales generales, hospitales de alta especialidad. El tema es que no hay una interacción entre ellos necesariamente. Llega el paciente hasta la alta especialidad, recibe la atención, por ejemplo, de infarto agudo al miocardio, la colocación de stents, por ejemplo, o de revascularización coronaria. ¿Y qué ocurre cuando regresa a su comunidad? No hay un seguimiento preciso. Entonces, aquí el tema de la contrarreferencia no está necesariamente funcionando y ese es uno de los grandes retos. Entonces, poder tener una continuidad en los servicios, garantizar la comunicación a través de los niveles y de esto depende que las redes integradas de servicios funcionen, es decir, que haya un conjunto de mecanismos que articulen y complementen la atención. Hay que incluir a los diferentes subsectores. Tenemos otro reto en nuestro país, que es que el sistema de salud está fragmentado, ¿no? Existe la Secretaría de Salud, existen otros sistemas de salud y esto también
no ha facilitado. Sin embargo, lo que se está buscando es que, si bien no hacer un sistema unificado de manera inmediata, pero que en cada uno de estos subsistemas el mecanismo de referencia y contrarreferencia se mejore. Hay estados, Chiapas ya hizo un ejercicio de reorientar todas sus redes integradas de servicios, uno de las 32 entidades federativas, pero están trabajando, y lo que se está impulsando es esto, que en cada entidad federativa se integren estos subsectores, incluyendo la medicina tradicional, incluyendo a la comunidad, de tal manera que al comunicarse ellos haya un mayor acceso a los servicios de salud con capacidad resolutiva. Esto en cuanto a las redes integradas de servicios de salud. En cuanto a los equipos interprofesionales, ¿no? Aquí es importante tener claro que no solo enfermería, sino debe de haber equipos interprofesionales, y esta atención primaria de salud se orienta a la comunidad respondiendo de manera proactiva. Y estos equipos que se basan deben de ser basados en la atención a la comunidad, proporcionar servicios integrales y reducir la atención reactiva. Esto se refiere a ser mucho más proactivos con la prevención y la promoción. Ahora, hay retos en el tema de los equipos interprofesionales. El primero de ellos es que nos plantea la pregunta: ¿cómo queremos trabajar juntos si no nos formamos juntos, ¿no? Entonces, en México también se está impulsando esta formación interprofesional, precisamente para tener una interacción, por lo menos médico-enfermera, nutriólogo, desde la formación, una interacción para romper estos esquemas que tenemos como uniprofesionales, ¿no? El tan conocido flexneriano, que tenemos cada quien formándose con asignaturas que no interactúan ni se desarrollan estas competencias de educación interprofesional. Entonces, buscar transitar hacia ello. Hay una universidad de reciente creación a nivel nacional que lo que está haciendo es esta formación de equipos y poder incorporarse precisamente al ámbito comunitario. Los siguientes pasos en este sentido es que las redes integradas son fundamentales para aliviar la demanda de los servicios hospitalarios. Tenemos grandes retos en salud y necesitamos ir transitando hacia esa integración de nuestro sistema. Para ello hay que fortalecer varios aspectos, pero quiero resaltar estos: incrementar los recursos humanos en salud. Ahora veremos algunas cifras. Otro componente importante es retener a los pacientes que acuden a buscar servicio, es decir, sobre todo en enfermedades crónicas, la continuidad del apego al tratamiento, en el seguimiento para prevenir complicaciones del paciente diabético, del paciente hipertenso, es fundamental. Realmente lograr intervenciones de autocuidado de las personas, involucrando a la comunidad. Estos son 4 elementos fundamentales. Respecto a recursos humanos y específicamente hablando de enfermería, la maestra María nos compartía en Argentina, ¿no?, el tema del déficit de enfermería. México no es la excepción. Comparto que nuestra tasa con los datos que tenemos actualizados es de 2.6 enfermeras por 1,000 habitantes, cuando el promedio OCDE es de 9 enfermeras por 1,000 habitantes. Otro reto importante es la distribución inequitativa que tenemos geográficamente del personal de enfermería en nuestro país. Es otro gran reto. Por eso la necesidad de estos programas que recientemente se están creando, de formar enfermeras, pero para lograr que haya una distribución mucho más equitativa y sobre todo en las comunidades. Esta gráfica del lado derecho solo quiero compartir con ustedes que del estado de la enfermería en el mundo, que se publicó este año con motivo del Año Internacional de Enfermería, la OMS ha hecho esta publicación. Pudimos hacer esta tabla comparativa, no solo con países de OCDE, sino con países de Latinoamérica, y vemos que en México tenemos un reto importantísimo de incrementar los recursos humanos, ¿no?, para dar respuesta a esto. Otro reto es en el análisis que tenemos del estado de la enfermería en México, es el 20% del personal se encuentra en el primer nivel de atención. Es un componente muy bajo y obviamente esto no es favorable para dar respuesta a esto. Por otro lado, en este análisis del estado de la enfermería en México, compartirles que
Ha habido grandes esfuerzos por las instituciones educativas y de salud por favorecer la profesionalización de enfermería y actualmente más del 40% del personal de enfermería tiene nivel licenciatura y más, es decir, licenciatura y alguna especialidad o licenciatura y algún doctorado. Pero lo importante aquí que quiero resaltar es que la mayoría, como ya lo mencioné, está en los hospitales, ¿no? Y este verde punteado es el personal que tenemos en el primer nivel de atención. Primero, es una cantidad mínima y segundo, el componente de licenciadas en enfermería o el componente de enfermeras especialistas en este primer nivel de atención es muy bajo. Entonces, este reto se necesita impulsar, reitero, la incorporación de personal en este primer nivel. Y por otro lado, también, a pesar de que vemos que son poquitas, aquí estamos hablando que en primer nivel tenemos más de 60,000 enfermeras, en total estamos hablando de más de 324,000 enfermeras que tenemos registradas en el sistema de salud. De estas 60,000 tienen licenciatura, ¿no? Y aquí vemos un potencial importante. Un potencial importante para que algo que también nos compartía la maestra María es que se está impulsando la ampliación de los roles de enfermería. Y vemos ese potencial que en México sería factible toda vez de esos esfuerzos de la profesionalización, no dejando de lado que hay que incrementar, pero también potencializar el recurso con el que ya contamos. ¿Por qué? Porque también tenemos datos, y esto los compartimos, datos se comparten a nivel mundial en el estado de la enfermería en el mundo, donde hay conclusiones muy específicas, que no se está aprovechando el potencial del personal de enfermería en el primer nivel de atención o en los sistemas de salud. Entonces, efectivamente, necesitamos aprovechar ese potencial y les compartía, si tenemos de estas 60,000 enfermeras, un 30% con licenciatura en enfermería insertas en el primer nivel, pues necesitamos aprovechar ese potencial, ¿no? Sus tareas muchas veces siguen siendo mayormente asistenciales y necesitamos promover esa autonomía profesional para transformar esta prestación de los servicios y atender esta demanda y esta agenda pendiente que ya comentamos. Para ello nos hemos dado a la tarea de trabajar en una estrategia nacional de impulsar el rol ampliado de enfermería en México. Están participando diversas instituciones educativas, el acompañamiento de OPS, la Secretaría de Salud y otros actores para analizar, estudiar y plantear la ampliación de este rol. Y uno de los primeros resultados ha sido determinar este marco mexicano de competencias para la ampliación del primer nivel, del rol de enfermería en el primer nivel, con estos 6 dominios que ven ustedes, ¿no? El primer dominio con análisis de la situación de la salud de la comunidad, el dominio 2, que es la gestión del cuidado, el dominio 3 con la vigilancia y control de riesgos y daños, el dominio 4, promoción de la salud y el componente importante de la participación social de la comunidad, y el dominio de planificación y gestión de la calidad, el dominio 6, liderazgo y colaboración interprofesional. Cada uno de estos dominios tiene sus competencias muy precisas y es lo que estamos impulsando para 2 aspectos. Las enfermeras que tenemos ya en primer nivel de atención con experiencia y poder favorecer una capacitación, educación continua y formación adicional para ampliar este rol. Y lo otro es también en México buscando la formación, digamos, completa de las enfermeras de rol ampliado, denominadas enfermeras de práctica avanzada. Entonces, este marco mexicano de competencias lo que busca es que las enfermeras mejoren esa experiencia clínica, el liderazgo, un compromiso fuerte para la mejora de la salud de la persona, tanto a nivel individual, familiar o de comunidad, consideraciones éticas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y un componente que ya mencionamos, una fuerte colaboración interprofesional en los equipos de salud. Compartirles que en esta liga está un documento que ustedes pueden descargar que se incluyó ya en la política pública de intervenciones de APS, el rol ampliado de enfermería, ya está dentro de esta política en nuestro país. Y los objetivos específicos de estos dominios es para ir concluyendo mi participación, porque obviamente no es el tema de detallar estas competencias, pero sí permítanme compartir con ustedes
cuál es el objetivo de cada uno de estos dominios que planteamos, ¿no? Es decir, que las enfermeras, enfermeros sean expertos en este análisis de la situación de salud de la comunidad, entonces, con el objetivo de identificar las necesidades de salud de la población a través de un análisis de la situación de salud y de la prestación de los servicios. En el tema de gestión del cuidado, aplicar los modelos, las teorías y los conceptos inherentes, así como la evidencia científica que permite esa práctica reflexiva a través de nuestra herramienta metodológica, que es el proceso de atención de enfermería. El tercer dominio de vigilancia y control de riesgos y daños, con el objeto de identificar los riesgos y daños a la salud a través de la intervención directa en la comunidad y el monitoreo y esa participación activa de las personas. En el cuarto dominio, promoción de la salud y participación social, identificar los estilos de vida y prácticas culturales, sobre todo porque seguramente ya se ha abordado, se va a abordar en este ciclo de conferencias, la importancia de la interculturalidad, ¿no? Y de, obviamente, respetar estos aspectos de las comunidades y saber cómo llegarle a las personas con estos diversos temas. En nuestro país tenemos una cantidad de culturas impresionante, entonces cada entidad tiene unas prácticas culturales distintas y ese es todo un reto para los profesionales de la salud de poder involucrarse con las comunidades. En el dominio de planificación y gestión de la calidad en salud, esto tiene el objeto de diseñar programas para la mejora de la salud de la población en atención primaria de salud y obviamente si este rol de las enfermeras y enfermeros se amplía, por ejemplo, en el tema de diabetes, ¿no? Tener indicadores claros de esta ampliación, es decir, estas enfermeras cuántos pacientes lograron tener en control de hipoglucemia al número determinado de su población, ¿no? Cuántas complicaciones se evitaron, ¿no? De amputaciones por un manejo también de oportuno en las lesiones, por ejemplo. Y finalmente, en el último dominio de liderazgo y colaboración interprofesional, tiene el objeto de desplegar programas y proyectos y que estas enfermeras sean las líderes de los equipos interprofesionales y tener una redistribución de funciones con un enfoque colaborativo interprofesional, pero donde el trabajo de enfermería sea visible, sea fundamental y sea reconocido por los demás integrantes de este equipo. Considero ya cumplí los 25 minutos, es de manera muy general lo que quiero compartir con ustedes y agradecerles nuevamente el tiempo que nos permiten para compartir. Dejo la página de la Comisión Permanente de Enfermería donde podrían consultar algunos aspectos que venimos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Claudia Leija, por su valiosa participación. Y si están de acuerdo ambas ponentes, la directora de Enfermería en Argentina y la directora de Enfermería en México, vamos a revisar por acá en el chat las preguntas y comentarios que nos están haciendo sobre sus participaciones. Nos preguntan para México, para la maestra Claudia Leija, respecto a la contratación del personal para primer nivel de atención, con esto de los roles ampliados, ¿existiría nuevos códigos o cómo se manejaría? Esa sería la primera pregunta, si gusta apoyarnos, por favor. Sí, es una pregunta obviamente de gran interés y muy importante, porque lo que hemos analizado al interior del grupo que viene trabajando es precisamente la necesidad de reconocer este rol, ¿no? Entonces, lo primero es compartirles rápidamente que estamos abordando varios ejes y uno de ellos es este componente laboral y en el componente laboral se está determinando la necesidad de hacer un reconocimiento de estos roles. Por eso la necesidad de tener una formación específica para poder transitar hacia otro rol, hacia otra categoría, obviamente, ¿no? Hay posibilidades en México, yo no lo veo imposible, tampoco es como muy fácil, porque obviamente es un componente económico, pero aquí es necesario. Los sistemas de salud han demostrado en el mundo que precisamente si se invierte
en el recurso humano, y si se invierte específicamente en enfermería y en esta ampliación del rol, incluso es mucho más económico que otra disciplina, ¿no? Y no se trata de eso, sino se trata de reconocer ese trabajo con rol ampliado y de responder a las necesidades en salud. Entonces, lo hemos estado primero analizando al interior del grupo. Obviamente viene un trabajo ahora muy intenso porque en nuestro país, con este cambio de gobierno, ha habido unas reestructuraciones y, por ejemplo, ahora hay un instituto específico para el manejo de estos equipos y para la incorporación del personal. Entonces, tendremos que estar trabajando con ellos de la mano para la incorporación de estas enfermeras en este tema que tiene que conllevar, eso sí, decididamente, tiene que conllevar un reconocimiento distinto a esta formación y esta ampliación del rol. Excelente, muchísimas gracias, maestra Leija. También preguntan que para ambos países, ¿desde cuándo existe la dirección de enfermería? ¿Cuál es la estructura y con qué documentos se aprobó? Si gustan, iniciamos con la maestra María de Argentina para responder esta pregunta y posteriormente con la maestra Leija. Me parece, Guada, que María se tuvo que retirar. Ah, ok, perfecto. Entonces, maestra, si nos puede apoyar, por favor. Tiene su audio cerrado. Sí, claro, Gracias. no me van a escuchar. Sí, gracias. En México, la dirección de enfermería primero depende de estructuralmente la Secretaría de Salud, es decir, en este caso el secretario de Salud tiene 3 estructuras que son subsecretarías, ¿no? En esta administración 2 de ellas se convierten a unidades, pero siguen teniendo este nivel de subsecretaría. Entonces, nosotros dependemos de esta subsecretaría de Integración y Desarrollo. Recientemente se acaba de hacer unas modificaciones, todavía seguimos en modificaciones y ajustes, y recientemente se acaba de asignar a la unidad de análisis esta estructura de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo. Y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud es una de las estructuras de esta subsecretaría y de ahí dependemos directamente de la Dirección de Enfermería, ¿no? En México. Por otro lado, también esta Dirección de Enfermería tiene la atribución de coordinar la Comisión Permanente de Enfermería. Y esta Comisión Permanente de Enfermería es importante compartir con ustedes, creada oficialmente en 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que hace es integrar a líderes de enfermería de todos los sectores. Les decía que nuestro sistema está fragmentado, entonces está la Secretaría de Salud, está el IMSS, está el ISSSTE, y esta comisión integra a líderes de enfermería de esos sectores, pero además integra a líderes de enfermería del sector educativo, de colegios y asociaciones, de federaciones de escuelas, de grupos colegiados, y esto ha sido importante, un trabajo de muchas personas, de muchos años, la integración de este grupo, y precisamente tiene la tarea de emitir la política pública en cuanto a enfermería dentro de la Secretaría de Salud. Incluso esta comisión está como órgano asesor de la Secretaría de Salud en materia de enfermería, ¿no? Entre obviamente muchas otras funciones, el tema del componente educativo, el tema del componente de desarrollo profesional de enfermería. De manera muy general, maestra Casales. Muchísimas gracias, maestra Leija. Aquí los están felicitando a ambas. Desde Durango también nos escriben de Ecuador, ¿no? Que excelente participación para ambas ponentes. En Argentina. Y también comentaban en Argentina sobre la continuación de las residencias de enfermería integral comunitaria y si éstas se incluirían en el sistema público. También nos comentan desde Perú que están trabajando para que se apruebe la dirección nacional y aún está costando la consideración de la estructura en el Ministerio de Salud. Claro, esto es un trabajo arduo que
los países tienen que realizar, ¿no? Están en las agendas de los países debido también a toda esta campaña de Nursing Now, ¿no? En donde también se incluye la profesionalización para enfermería y la ampliación de los roles. Y todo esto también tiene que ver con la gestión, el liderazgo que tienen en los países el personal de enfermería y que exista en la estructura del Sistema Nacional de Salud de los diferentes regiones, precisamente una dirección de enfermería que lleve, que concentre, que lidere y que gestione, que coordine todas las actividades para sus países, ¿no? Entonces, muchas felicitaciones, los siguen felicitando, qué excelente ponencia a ambas, y pues nosotros agradecemos a ambas directoras nacionales de Argentina y de México su excelente participación. Ya actualmente tenemos 68, 70 participantes. Esto es muy bueno para las ponencias de los días sábados. Sabemos que en ocasiones es un poco complejo conectarse en estos días, pero bueno, también sabemos del compromiso que existe de seguirnos actualizando en estos temas de atención primaria esenciales y muy importantes para fortalecer estos roles y fortalecernos como países en la integración. Maestra Leija, maestra María, les agradecemos infinitamente su valiosa participación y estamos en contacto. También aquí nos piden en el chat si podemos compartir sus correos electrónicos. Entonces, solicitamos su aprobación para poder compartirlos y bueno, pues muchísimas gracias por su excelente ponencia de ambas. Muchísimas gracias nuevamente y me permitiré poner en el chat el correo electrónico. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Adelante, Claudia, Javier. Gracias, Wada. No, voy a repetir tus palabras, felicitaciones, excelente y buena respuesta de la gente que está conectada, contenta de las dos disertaciones y de las presentaciones, así que a seguir aprendiendo y trabajando para mejorar. Gracias, claro que sí. Bueno, pues ya tenemos 63 participantes, excelente, de diversos países. Javier escribió en el Facebook mucho que aprender de Argentina, México, Brasil y todos los países latinoamericanos. Muy importante apoyarnos entre todos e ir hacia un mismo camino. Así es, de hecho por eso también estamos aquí en esta participación, ¿no? De Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil. Perú, México. México, ¿no? Varios países que estamos integrándonos para precisamente fortalecer la campaña del Nursing Now y también todo este año que es el año de la enfermería y la partería en los diferentes países.